Nadie habla de esto, y precisamente por eso necesita ser dicho. Hay una conversación que millones de familias evitan, una verdad que los hijos no quieren escuchar y que las madres han aprendido a callar para no incomodar, una verdad que se disfraza de soledad, de orgullo, de terquedad, cuando en realidad es algo mucho más simple y mucho más profundo. Amparo Cisneros tiene 72 años. Vive sola en una casa pequeña de adobe en las afueras de Edinburgh, Texas, a 12 minutos en carro del hijo mayor y a 20 del segundo. Tiene 3 hijos, 5 nietos y un jardín de bugambilias que riega cada mañana antes de que el calor de la frontera se vuelva insoportable. Tiene artritis en las rodillas, una pensión pequeña que le alcanza justo y una claridad mental que avergüenza a gente 30 años menor que ella. Y tiene algo más, algo que sus hijos llevan años intentando quitarle sin darse cuenta de que lo están haciendo. Tiene su vida. Amparo nació en 1952 en el lado mexicano de la frontera, en una familia de 8, donde el espacio era un lujo que nadie tenía. Aprendió desde pequeña que existir significaba ocupar lo menos posible, que una buena hija es la que no molesta, que una buena esposa es la que no pide, que una buena madre es la que siempre tiene más para dar de lo que necesita recibir. Se casó a los 21 años con Rogelio Cisneros, hombre bueno y trabajador que murió de cáncer de pulmón cuando ella tenía 58. 13 años lleva viuda. 13 años que sus hijos han pasado mirándola con esa mezcla de culpa y preocupación que tienen los hijos cuando no saben cómo estar presentes sin apoderarse. Los primeros años después de la muerte de Rogelio fueron los más difíciles. Eso Amparo lo reconoce sin vergüenza. Había construido 58 años de vida alrededor de otro ser humano, y de pronto ese ser humano ya no estaba. La casa se sentía diferente. El silencio pesaba de otra manera. Había horas del día, sobre todo las tardes, en que no sabía qué hacer con las manos. Pero fue aprendiendo. Aprendió que el silencio puede ser compañía si uno aprende a habitarlo en lugar de huirle. Aprendió que cocinar para una persona puede ser un acto de amor propio, en lugar de una tristeza. Aprendió que la mañana tiene una calidad diferente, cuando no hay que prepararla para nadie más, cuando el ritmo del día lo marcas tú sola según tu propio cuerpo y tu propio ánimo. Aprendió, en pocas palabras, a vivir con ella misma, y descubrió que le gustaba. Eso es lo que sus hijos no quieren escuchar. No lo que uno esperaría, no una queja, no una acusación, no un reclamo de más visitas o más llamadas o más presencia. Lo que Amparo les dice, lo que repite cada vez que alguno de sus hijos llega con la propuesta, es algo que los descoloca completamente porque no encaja en ninguna de las narrativas que tienen preparadas para ella. Les dice que está bien, no como resignación, no como la respuesta automática de quien ha aprendido que decir que está mal genera incomodidad. Se los dice mirándolos a los ojos, con la misma voz tranquila con que habla del jardín o del programa de televisión que le gustó la noche anterior. Se los dice de verdad, y ellos no saben qué hacer con eso. El mayor, que se llama Rodrigo y tiene 48 años, lleva 3 años hablándole de que se vaya a vivir con él. Tiene una casa grande en las afueras de McAllen, cuarto de sobra, y una esposa que dice que sería un placer, aunque Amparo sospecha que el placer sería más complicado
de lo que la frase sugiere. Rodrigo llega cada 2 o 3 semanas con la misma conversación envuelta en distintas palabras, que está muy lejos, que qué pasa si le pasa algo, que los nietos la extrañan, que no tiene sentido que esté sola. Amparo lo escucha. Siempre lo escucha completo, sin interrumpirlo, con la paciencia de quien ha aprendido que ciertos discursos necesitan terminarse solos como las tormentas. Y cuando Rodrigo termina, ella le pregunta si quiere café, le sirve el café y le dice, con toda la calma del mundo, que no. La segunda hija, Marcela, tiene una estrategia diferente. Marcela no propone que se mude. Marcela llega con artículos de Internet sobre los riesgos de vivir solo en la vejez, sobre caídas, sobre emergencias médicas, sobre estudios que dicen que la soledad acorta la vida. Los imprime, los trae doblados en su bolso, los pone sobre la mesa del comedor con la misma ceremonia con que un abogado presenta pruebas. Amparo lee los artículos, los dobla con cuidado, los guarda, y le dice a Marcela que gracias, que lo va a pensar, que el café está listo. El tercero, Beto, el más joven, es el más directo, y por eso, paradójicamente, el que menos conflicto genera. Beto llega, le pregunta si necesita algo, le arregla lo que esté roto en la casa, come con ella si ella quiere comer, y se va. No trae discursos ni artículos. Trae sus manos y su presencia. Y cuando Amparo le dice que está bien, él le cree, o al menos actúa como si le creyera, que para efectos prácticos es lo mismo. Amparo tiene más conversaciones con Beto que con los otros dos juntos. Lo que ninguno de los tres ha entendido todavía, aunque Amparo se los ha dicho de distintas maneras en distintos momentos, es la diferencia entre estar sola y sentirse sola. Son dos estados completamente distintos, que el idioma, con su imprecisión habitual, trata como si fueran el mismo. Estar sola es un estado físico, una circunstancia, el hecho medible de que en tu casa no hay otra persona. Sentirse sola es otra cosa. Es un hambre de conexión que no está siendo satisfecha. Es la ausencia de alguien que te vea, que te escuche, que registre que existes. Amparo está sola, pero no se siente sola. Y esa distinción, que parece sutil, lo cambia absolutamente todo. Se lo explicó a Rodrigo una vez, con estas palabras exactas, y él la miró con esa cara que ponen los hijos cuando sus madres dicen algo que suena razonable, pero que de alguna manera los hace sentir peor, como si el bienestar de ella fuera casi una ofensa, como si hubieran llegado preparados para rescatar a alguien que no quiere ser rescatado. Y ahí está el nudo de la historia, porque los hijos de Amparo no actúan desde la maldad, actúan desde el amor, desde una preocupación genuina que tiene raíces reales. Su madre tiene 72 años, vive sola, la artritis le complica los días de frío y el mundo está lleno de historias de personas mayores que encontraron solos en momentos difíciles. El miedo de Rodrigo no es irracional. El miedo de Marcela tampoco. Pero hay algo que el miedo de los hijos no logra ver. Algo que se pierde en la urgencia de proteger, en el impulso de resolver, en la necesidad de hacer algo con esa incomodidad que produce ver a tu madre vivir una vida que no incluye que tú seas indispensable. Lo que no logran ver es que Amparo construyó algo en estos 13 años de viudez, algo frágil e invisible y completamente suyo. Una vida ordenada según su propio ritmo, un silencio
que le pertenece, una rutina que responde solo a sus necesidades, la libertad, extraña y tardía y hermosa, de existir sin tener que justificarlo ante nadie. Le costó años construir eso, años de aprender a dormir sin escuchar otra respiración en el cuarto, años de aprender que la tristeza de los domingos pasa si la dejas pasar, sin intentar huirle, años de descubrir que tiene opiniones sobre cosas que nunca tuvo tiempo de pensar, porque siempre había algo más urgente que atender. Descubrió que le gusta la música norteña cuando no hay nadie que prefiera otra cosa. Descubrió que puede cenar a las 4 de la tarde si tiene hambre a las 4 de la tarde, sin explicaciones. Descubrió que hay una novela que empezó 3 veces en su matrimonio y nunca pudo terminar, porque siempre había algo que interrumpía, y que la terminó de leer un martes por la noche, sola, con una taza de té de manzanilla, y que cuando llegó a la última página sintió algo que tardó en nombrar. ¡Satisfacción! Eso sintió. Una satisfacción pequeña y completa, sin testigos, sin nadie a quien contársela en ese momento. Solo ella y el libro y el final de la historia y la noche afuera. Eso tampoco se lo ha contado a sus hijos. No porque sea un secreto, sino porque sabe que no sabrían cómo recibirlo. Lo interpretarían como evidencia de algo que confirma su preocupación, que está sola, que no tiene a nadie con quien compartir las cosas, que necesita compañía, sin entender que hay momentos de plenitud que no necesitan testigos para ser reales. Antes de continuar, necesito pausar aquí un segundo. Si ya formas parte de esta comunidad y te has suscrito al canal, gracias de corazón. Estas historias las busco y las escribo con mucho cuidado, porque creo que hay verdades que merecen espacio para ser contadas bien. Si todavía no te suscribiste y esta historia te está moviendo algo por dentro, este es el momento. Y si ya estás aquí, quiero preguntarte algo que me gustaría mucho que respondieras en los comentarios. ¿Tú crees que tus padres o abuelos están realmente bien? ¿O crees que te dicen que están bien para no preocuparte? Y más difícil todavía, ¿cuándo fue la última vez que los escuchaste de verdad, sin traer ya preparada la respuesta? Escríbemelo abajo. Ahora sigamos, porque lo que Amparo le dijo a sus hijos el año pasado es lo que más me interesa que escuches. El año pasado, en la cena de Navidad en casa de Rodrigo, con los 5 nietos corriendo y la televisión encendida de fondo y la mesa llena de comida, Rodrigo volvió a sacar el tema, esta vez con más urgencia que otras veces, porque hacía un mes Amparo había tenido un episodio con la rodilla que la había dejado en cama 2 días. Rodrigo se había enterado por Beto y había llegado furioso, no con ella, sino con la situación, que es la forma que tiene la preocupación de disfrazarse cuando no sabe cómo expresarse. En esa cena de Navidad, con toda la familia presente, Rodrigo dijo que ya era tiempo de tomar una decisión, que no podía seguir así, que si le pasaba algo sola en esa casa, él no se lo perdonaría nunca. La mesa se quedó quieta. Los niños siguieron corriendo, pero los adultos dejaron de hablar. Amparo lo miró desde el otro extremo de la mesa. Lo miró con calma y le dijo algo que nadie esperaba. Le dijo que entendía su miedo, que era un buen hijo, que lo que sentía venía del amor y que eso ella lo sabía y lo valoraba, y que precisamente porque lo valoraba, necesitaba decirle algo con la misma claridad con que él se lo decía a ella. Le dijo que su vida no era un problema a resolver, que tenía 72 años, no 92,
que tenía cabeza, tenía salud suficiente, tenía la casa que ella y Rogelio habían construido juntos, y que era el único lugar en el mundo donde todavía podía sentir su presencia, que la artritis en la rodilla era incómoda, pero manejable, y que no pensaba tratar una rodilla dolorida como si fuera el fin de su independencia. Y luego dijo algo que se quedó flotando sobre la mesa, mucho después de que la cena terminara. Dijo que el miedo de sus hijos era legítimo, pero que no le pertenecía a ella, que ellos tenían derecho a tener ese miedo, pero que ese miedo no podía convertirse en la razón por la que ella reorganizara su vida. Dijo, los quiero a todos, y precisamente porque los quiero, no voy a mentirles diciéndoles que necesito lo que no necesito. Rodrigo no supo qué responder. Marcela tampoco. Beto sonrió un poco, apenas, mirando su plato. Los nietos siguieron corriendo. Lo que Amparo no les dijo en esa mesa, lo que guarda para sí misma, porque sabe que tiene un filo demasiado afilado para una cena de Navidad, es la otra parte de la verdad. La parte que dice que los hijos que insisten en que sus padres mayores se muden con ellos o que dejen de vivir solos, no siempre lo hacen por sus padres. A veces lo hacen por ellos mismos, por la comodidad de saber dónde está mamá, por el alivio de no tener que imaginarse escenarios que los asustan, por la necesidad de sentir que están cumpliendo con algo, que son buenos hijos, que están haciendo lo correcto. Y eso está bien, eso también es humano, pero no es lo mismo que escuchar lo que la persona mayor realmente necesita. Escuchar de verdad es difícil, sobre todo cuando la respuesta que recibes no encaja con la narrativa que traías preparada. Sobre todo cuando la persona que quieres te dice que está bien y tú no quieres creerle porque si está bien, entonces, ¿qué haces tú con toda esa preocupación que llevas cargando? Amparo lo entiende. Lo entiende con la generosidad de quien ha vivido suficiente para saber que la gente no actúa desde la maldad, sino desde el miedo, y que el miedo, cuando no tiene dónde ir, se convierte en control. Pero entenderlo no significa aceptarlo. Sigue viviendo en su casa, sigue regando las bugambilias cada mañana, sigue cenando a la hora que le da la gana, sigue leyendo las novelas que nunca pudo terminar, sigue teniendo su vida entera, imperfecta, suya. Y cuando Rodrigo llama a preguntarle cómo está, ella le dice la verdad. Bien, estoy bien, hijo. Y lo dice de verdad. Hay algo en esta historia que va mucho más allá de Amparo y sus hijos. Hay algo que nos toca a todos, en uno u otro lado de esa conversación. Vivimos en una cultura que tiene una relación muy complicada con la vejez. La vemos como pérdida casi exclusivamente, como un proceso de ir cediendo cosas: la salud, la movilidad, la independencia, la relevancia, como si envejecer fuera una larga despedida de todo lo que alguna vez fue. Y hay algo de verdad en eso. Sería deshonesto negarlo. Pero hay algo que esa narrativa deja fuera. Algo que Amparo conoce y que muchas personas de su edad conocen, aunque rara vez se los preguntamos. Que la vejez también puede ser llegada, no solo despedida, llegada a uno mismo, a una claridad sobre lo que importa y lo que no importa, que es muy difícil de alcanzar cuando tienes 30 años y el mundo te exige velocidad y producción y presencia constante en todas partes. Llegada a una relación con el tiempo que deja de ser urgente para volverse simplemente tuya.
Amparo no eligió vivir sola porque sea la opción perfecta. La eligió porque es la opción honesta, la opción que respeta lo que ella sabe sobre sí misma a estas alturas de su vida. Y eso, que sus hijos leen como terquedad o como orgullo, en realidad se llama de otra manera. Se llama conocerse. Y conocerse, a cualquier edad, es una de las formas más altas de dignidad que existe. Lo que sus hijos no quieren escuchar no es que su madre esté bien. Lo que no quieren escuchar, en el fondo, es algo más complicado. Es que su madre ya no los necesita de la manera en que los necesitaba antes, que ha encontrado una forma de estar completa que no los incluye como piezas indispensables, que el amor que les tiene es real, pero que ya no es el amor que organiza su vida. Eso duele, claro que duele, porque los hijos también tienen sus propias necesidades, incluyendo la necesidad de sentirse necesarios por sus madres, pero el amor maduro, el amor que respeta, sabe hacer espacio para la independencia del otro, sabe amar sin poseer, sabe preocuparse sin controlar, sabe preguntar cómo estás con la disposición real de escuchar la respuesta, aunque esa respuesta sea bien, y aunque ese bien no requiera nada de ti. Hoy te pregunto esto, y quiero que te lo preguntes con honestidad. ¿Hay alguien en tu vida, mayor o no, que te está diciendo que está bien y tú no le estás creyendo? ¿Y si te pregunto lo contrario? ¿Hay alguien en tu vida que te pregunta cómo estás y tú dices que bien cuando no lo estás del todo, para no cargarlos? Ambas conversaciones, la que no se escucha y la que no se dice, cuestan más de lo que creemos. Amparo dice lo que siente. No siempre es cómodo. No siempre es lo que sus hijos quieren oír. Pero es honesto. Y a los 72 años, con todo lo vivido y todo lo aprendido y todo lo que todavía le queda por delante, la honestidad es lo único que no está dispuesta a ceder. Ni eso, ni su jardín, ni su casa, ni sus mañanas. La historia que viene la próxima vez también tiene que ver con límites, con lo que decidimos guardar y lo que decidimos soltar, con lo que heredamos sin pedirlo y con lo que elegimos cargar a pesar de todo. No te la pierdas, porque hay algo en ella que creo que te va a reconocer.